Bueno, soy yo otra vez, ¿eh? Nada, vengo a presentaros al próximo speaker, ¿de acuerdo? Que va a ser Uriol Vila, ¿vale? Uriol Vila, si no lo conocéis, seguro que si no lo conocéis a él, conoceréis su primera empresa que cofundó, que es Holaluz. Seguramente todo el mundo conoce Holaluz, ¿sí? Levantad la mano los que conozcáis Holaluz, ¿vale? Mucha gente, Uriol, conoce Holaluz. Y, bueno, pues ya Uriol ha hecho dinero, ¿vale? Y bueno, en vez de retirarse y vivir la vida, pues se ha dedicado a montar otras cosas después de cofundar Holaluz y ahora ha cofundado BlaBlaNote, que a continuación, Uriol, nos explicarás un poquito de qué se trata. Por favor, un fuertísimo aplauso para Uriol Vila. Gracias, Jordi. Bueno, Uriol, todo tuyo, el escenario. Joder, qué manera de empezar, ¿eh? Entre que, según Jordi, he hecho mucho dinero y Josep, que me explico fatal, ya hemos roto el hielo. Venga, lo más importante es hoy que la voz me aguante, que llevo unos días un poco tocado. Pero bueno, venga. Hoy, antes de hablar de BlaBlaNote, yo lo que os vengo a hablar es de networking, un concepto que a mí me gusta mucho y que, por supuesto, para Startup Mad pues no podría aplicar más. Y me encanta empezar hablando de networking situándonos en el año 1938, año en el que la Universidad de Harvard empezó un estudio que se llama el Study for Adult Development. Era un estudio que lo que intentaba era inferir qué es lo que correlaciona más con nuestra salud, con nuestra longevidad y con nuestra felicidad, ¿de acuerdo? Es un estudio que a día de hoy sigue vigente, casi 90 años después, y que las conclusiones del estudio hace años que son muy claras. Y el factor número 1 que más afecta es la calidad de las relaciones humanas. Ni cuánto cobramos, ni nuestro estatus social, ni dónde hemos llegado profesionalmente, sino la calidad de las relaciones humanas. Y hay dos cosas que a mí me sorprenden especialmente. La primera, lo poco conocido que es el estudio, ¿no? A mí me parece que todo el mundo se tendría que enseñar en el cole, en la universidad, porque esto para mí me parece vital. Y lo segundo, que aun a sabiendas de que las relaciones humanas son muy importantes, le aplicamos poco método. Tenemos método para ir al gimnasio, para aprender, para muchas cosas, pero en cambio, cómo gestionamos nuestras relaciones humanas lo dejamos bastante al azar. Entonces, ¿no? La primera cosa que os podéis preguntar, ¿no? Oye, ¿y quién es este tío para hablarnos de networking y de relaciones humanas, ¿no? Para situaros un poco, que Jordi ha comentado que soy cofundador de Holaluz. Holaluz fue una empresa, o es una empresa bastante exitosa. En su momento pico llegamos a tener más de 900 empleados, llegamos a facturar 1.000 millones de euros, un buen bicho, ¿no? Hicimos una IPO en el 2019 y utilizando un poco la expresión de Steve Jobs de connecting the dots, cuando yo miro para atrás, me doy cuenta que las relaciones humanas han sido muy relevantes para todo lo que hemos conseguido. Mis dos socios salieron de un Executive MBA que hice en el año 2008, un montón de empleados que contratamos llegaron con el boca a oreja, los dos inversores más importantes que tuvimos llegaron también a través de conocidos, con lo cual lo miro y realmente las relaciones pues, tuvieron una incidencia muy grande. Pero también cuando lo pienso, yo os he hablado de método, y yo toda esta época gestioné mis relaciones sin ningún tipo de método, ¿no? Entonces me pregunto, oye, ¿qué podría haber funcionado distinto? ¿Qué podría haber ido mejor si hubiéramos tenido método? Y esto es de lo que os quiero hablar un poco hoy, ¿no? De lo que yo llamo el networking consciente. Tres cosas bastante livianas y bastante rápidas. La primera, explicaros qué es el networking consciente. Después explicaros un poco de ciencia que hay detrás del networking, que a mí me ha ayudado mucho para mejorar mis relaciones. Y por último, pautas por dónde empezar hoy, ¿no? Para que lo que hablemos de networking lo podéis aplicar saliendo de esta sala. Entonces, venga, ¿qué es el networking consciente y por qué es importante? Esto es lo que la mayoría de gente cree que es el networking, ¿vale? El palco del Bernabéu, el famoso palco del Bernabéu. Oye, y esto es networking, seguro, esto es networking de alto nivel. No es el networking que a mí me gusta. Esto es un networking, yo os diría, muy transaccional. Esto es un intercambio de favores con varios millones de euros. Y yo creo que este es un networking que además asusta a bastante gente, ¿vale? Con lo cual, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, ¿qué entiendo yo por networking? 4 cosas. La primera, ¿no? La palabra networking que hemos heredado de los americanos. Invertir en tu red de relaciones, tanto personal como profesional. Oye, ser conscientes que tenemos una red y invertir que sea una red con salud, que sea una red viva y demás. La segunda,
hacerlo con conciencia, que esta es para mí la primera gran diferencia respecto a hacerlo sin método. Si tú sabes que tienes una red y que la tienes que cuidar, piensa en ello, ¿no? O como yo le digo, es intentar guiar un poco la serendipia. Para quien no conozca el concepto de la serendipia es aquel momento que no sabes muy bien por qué, pero que conoces a una persona que acaba teniendo un impacto importante en lo que estás haciendo. Entonces, esto puede ser 100% al azar. Oye, yo voy a la playa, voy a un restaurante, voy a un chiringuito y me encuentro gente. O si estoy emprendiendo, si estoy estudiando, si estoy buscando un trabajo, pues oye, voy a darle un poco de dirección. La serendipia va a ocurrir igualmente, es decir, muchas de las relaciones que surgen por azar, pero claro, cambia mucho si yo voy a chiringuitos, si voy a este evento o a este otro evento, ¿vale? Entonces, si le queremos poner conciencia, intentemos guiar esta serendipia. Tercero, que nos acordemos que el networking es una apuesta de largo plazo. Esto es como ir al gimnasio, ¿vale? Tú vas un día al gimnasio y lo único que tendrás es agujetas. Con el networking pasa lo mismo. El networking hay que cuidarlo y hay que trabajarlo en el largo plazo, ¿no? Lo que le llamamos el social fitness, con lo cual no nos olvidemos de esto. Y por último, y súper importante, sale en muchísimos sitios y después hablaremos de ello, hay que hacerlo con generosidad. El networking va mucho de dar, sin esperar nada a cambio, que no significa que no vayamos a obtener mucho de ello, ¿de acuerdo? Pero es dar sin esperar nada a cambio. Este es un poco el framework que yo utilizo cuando me refiero a networking. Y todo esto, un poco cuando os hablo de método, ¿no? Es para intentar provocar este cambio. Típicamente todos hacemos, y yo me incluyo en ello durante muchos años, un networking reactivo. Voy a eventos, muchas veces no los selecciono mucho, la mayoría de veces no me los preparo, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues depende bastante del azar, a intentar que sea un networking más proactivo, donde le pongo un poco de estrategia, un poco de intención, me preparo las cosas para, como os decía, guiar la serendipia y que ocurran cosas que me ayuden a crecer mejor y más rápido, personal y profesionalmente. Entonces, un poco de ciencia detrás del networking, ¿vale? Porque todos sabemos un poco lo que es el networking, ya nos hemos ubicado, pero hay algunas teorías que a mí me han ayudado mucho a mejorar cómo yo me relaciono. La primera, antes salía la foto, pero como lo hemos pasado aquí, ahora ya no sale la foto. Pero bueno, el que está detrás de la foto es un sociólogo americano que se llama Mark Granovetter, que definió la teoría de los lazos débiles, una teoría que para un evento como el de hoy es súper importante y que básicamente viene a decir que la mayoría de las oportunidades que nos acabamos encontrando personal y profesionalmente surgen de personas con las que tenemos poca relación. ¿Y por qué es esto? Pues porque al final, con aquellas personas con las que más nos relacionamos, acaba siendo un entorno un poco endogámico, ¿no? Típicamente las oportunidades que le llegan a nuestros amigos, las cosas que se enteren, es muy fácil que yo también me entere. En cambio, cuando salgo de este círculo y conecto con gente fuera de este círculo, soy capaz de llegar a otro tipo de oportunidades y, por lo tanto, darle valor a las conexiones que se puedan generar hoy. Hay que seguir trabajándolas, hay que seguir manteniéndolas, tiene que haber una conexión personal, pero por mucho que no seáis besties, acordaros que puede salir mucho de esto, ¿vale? Primera teoría, Mark Granovetter. Segunda teoría, a lo mejor alguno habrá leído este libro de Adam Grant, un superventas americano, que habla de los givers y los takers. Básicamente en el mundo de las relaciones hay tres perfiles. Están los takers, aquellas personas que piden y no dan. Están los matchers, un poco el palco del Bernabéu, lo que os decía, ¿no? Yo te doy, tú me das, vamos a intentar que esto sea equilibrado, si tú no me das, yo no te voy a dar. Y están los givers, los que dan sin esperar nada a cambio. Insisto, sin esperarlo en el momento. En el largo plazo tiene un retorno clarísimo. Y las conclusiones del libro son muy claras, que es que a los que les va mejor personal y profesionalmente en la vida son a los givers. Con un matiz. A los givers que son capaces de detectar a los takers. Porque los takers te cogen y te chupan toda la energía. Y todos habremos conocido a esa persona bondadosa que da, y cuando decimos, este se está aprovechando de esta persona, pues hay que saber parar los pies. Y os diría que sin contemplaciones. ¿Vale? Entonces, ser giver, sabiendo detectar a los takers, es lo que mejor correlaciona con éxito personal y profesional. ¿De acuerdo? Y después dos teorías, que aquí no hay personas detrás, pero que a mí me gusta mucho contarlas, porque en los distintos foros que voy yo creo que hay bastante mito alrededor. La primera es que hay que ser extrovertido para hacer networking. Mentira. Tanto los extrovertidos como los introvertidos pueden obtener lo mismo de hacer networking. ¿Qué pasa si yo vengo aquí siendo extrovertido y no me preparo el evento? Que hablaré con más gente, es bastante probable. Aquí hay unas 800 personas, un Mobile World Congress hay unas 100.000. Posibilidades de que entre 800 o 100.000 personas yo dé con la persona que tenía que hablar aquel día,
bajas. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto para que tanto a extrovertidos como a introvertidos le vaya bien? Prepararse las cosas. Si tú te preparas cuando tienes que venir aquí, si miras quién va a venir, si envías un mensaje antes y por lo tanto te facilitas la vida como introvertido, quedas con esta persona, os aseguro que lo que obtenéis como introvertido o extrovertido es lo mismo. Y la segunda duda que surge muchas veces también es las diferencias que hay entre hombres y mujeres a la hora de hacer networking. Porque las hay, como mínimo al inicio, ¿vale? Y os diría que es más un tema cultural que un tema genético. Los hombres típicamente empezamos las relaciones hablando en el campo profesional. Oye, ¿dónde trabajas? ¿Qué has hecho? ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde has viajado? Y las mujeres es más típico que empiecen con la parte más relacional. Oye, si estás casada, no estás casada, si tienes hijos, no tienes hijos. Los estudios indican que esto es bastante cultural, ¿vale? O sea, que no es genético. Pero además los estudios indican que tanto la conexión profesional como la personal son fundamentales para establecer buenas relaciones. Y por lo tanto, gente que se dedica profesionalmente al networking, sean hombres o mujeres, sabiendo que las dos patas son igual de importantes, obtienen los mismos resultados. ¿Vale? Dicho esto, podemos hablar del síndrome del impostor, podemos hablar de muchas cosas. Doy esta charla muchas veces a foros de mujeres y parece que cuesta un poquito más arrancar que en el mundo más masculino, ¿vale? Pero que sepáis que es un mito, que podemos obtener exactamente lo mismo y podemos ser igual de buenos haciendo networking. Entonces, venga, un poco de metodología de networking y cómo aplicarla hoy, ¿no? Que esto es lo más importante de esta charla, salir de aquí para que tengáis todo el día para hacer networking de otra manera. La primera y más importante, y algo en lo que yo he fallado toda la vida, para hacer networking hay que definir un objetivo que es variable en el tiempo, ¿vale? A lo mejor sois estudiantes que queréis aumentar vuestra red, queréis buscar vuestro primer empleo, queréis progresar en vuestra empresa. Pensar, oye, en el momento en el que estoy yo, desde el punto de vista relacional, ¿qué objetivo tendría? Para los próximos 6-12 meses, insisto, esto es cambiante. Tener un objetivo te ayuda muchísimo a definir dónde vas, con quién te relacionas y cuáles van a ser los próximos pasos, ¿vale? Y también muy importante, tu objetivo no es un secreto, o sea, no pasa nada que le cuentes, hombre, no hay que ir ahí con un cartel de busco trabajo, pero que estés hablando con alguien y de, oye, estoy interesado en cambiar de trabajo, hombre, pues vamos a contar el objetivo, ¿no? Porque si no le cuentas a nadie que estás buscando trabajo, pues va a ser muy difícil que tu red te pueda ayudar. Entonces, punto 1, definir un objetivo. Punto 2, hay que tener una estrategia. Prepararse, lo que os he dicho, ¿no? La frase esta famosa de fail to prepare, prepare to fail, importantísima. Antes de un evento, dedicarle, depende, 5, 10 minutos, media hora, 1 hora, para ver quién va, qué charlas hay, qué me interesa, con quién voy a conectar antes del evento. Si te lo preparas, cambia todo mucho. Investiga. Si tienes una red ya formada, si tienes alguien que te interesa, alguien con el que quieres conectar, investígalo un poco, qué le gusta, qué hace, dónde ha trabajado. Investigar y buscar estos puntos de conexiones ayudan muchísimo a profundizar en tu network. Sé generoso, algo que ya ha salido. Imprescindible ser generoso y ser alguien interesante, ¿no? Pues todos nos hemos sentado alguna vez en una cena al lado de alguien que no sabe sacar ningún tema de conversación. Hombre, cuesta un poquito, ¿no? Entonces, si os lo preparáis y demás, salen temas. Oportunidad, también. A lo mejor Startup Mat os lo podéis preparar y podéis venir, pero cualquier evento, cualquier encuentro es una oportunidad para hacer networking, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que estar atentos. Paciencia, también. Pues para hacer según qué pasos, para abordar según qué personas, pues a lo mejor hay que encontrar el momento ideal, ¿no? Y lo puedes preparar, ¿no? Oye, que quiero contactar con Josep Casas, sé que va a venir a Startup Mat, oye, pues sé que es un buen momento porque va a estar receptivo y demás, ¿no? Y último, largo plazo, que os acordéis que esto es una jugada a largo plazo. El networking no es, oye, necesito algo hoy y voy a empezar a currármelo, no. Cuando tú necesitas algo de tu red, el trabajo tiene que estar hecho, ¿vale? Y por último, practica el social fitness, que te acuerdes que esto no va de un día ni de dos, sino que va de algo continuo. Importantísimo, meter el networking en vuestra agenda. Empieza la semana, igual que os planificáis las reuniones con el equipo, objetivos, como trabajéis. Oye, ¿y para mis objetivos? ¿Con quién estaría bien conectar hoy? ¿Con quién estaría bien hacer un café? ¿Con quién estaría bien ir a comer? A veces puede ser un objetivo más concreto, a veces puede ser menos concreto, ¿no? Pero meter el networking en vuestra agenda ayuda
a sistematizarlo y a que esto ocurra. Busca excusas para conectar con tu red, la más típica, ¿no? el cumpleaños. Pero, por ejemplo, yo también monitorizo noticias que puedan salir en la red y, ostras, Jordi, que ves, visto una noticia tuya, todo bien, ¿no? Piensa en, ostras, a lo mejor tengo que presentar a Josep y a Jordi porque no se conocen y pueden hacer algo bueno, ¿no? Entonces, piensa en cómo mantener tu red activa. Y después practica tu memoria. Yo tengo muy mala memoria, pero a la gente, y especialmente a estos lazos débiles que os decía, cuando tú llegas y le dices, oye, ¿qué tal está María, tu mujer? Hostia, parece una chorrada y a la gente le encanta. Porque la gente nunca recuerda lo que le dijiste, pero sí que recuerdan cómo les has hecho sentir. Y esto es importantísimo, ¿vale? Entonces, bueno, esto exige un poquito de práctica, esto exige un poco de ponerlo en marcha, pero también la idea es, oye, vale, pero ahora estoy aquí en Startup Mad, me lo he preparado, no me lo he preparado, ¿qué puedo hacer? Pues aquí el secreto número 1 que tenéis que saber para los eventos es que la manera más inteligente, más fácil de conectar es haciendo una buena pregunta, porque a la gente, además, le encanta hablar de ella misma. Entonces, si quieres abordar a alguien, pues piensa una manera de conectar, ¿vale? Aquí os traigo algunas genéricas, ¿no? Pero oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de las charlas de esta mañana? ¿Hay algo en lo que estés trabajando que te apasione? ¿Cómo conociste Startup Mad? Si pudieras conectar con alguien concreto, ¿quién sería y por qué? ¿O hay alguien aquí con quien crees que yo debería hablar y no conozco todavía? Esto es un poco genérico, yo os diría que funcionan y funcionan bastante bien. Lo ideal es que si quieres hablar y tienes un target específico, te lo prepares, ¿vale? Entonces, venga, un pequeño wrap-up y ya explicamos la aplicación que hablaba Jordi. El decálogo del buen networker. El más importante, sé generoso. Segundo, actúa siempre desde la autenticidad. Por cierto, que esto yo no lo he dicho, ¿vale? Pero yo solo me relaciono con gente con lo que me apetece relacionarme. Es decir, yo no hago un networking por interés con alguien que no me cae bien. No lo hago, ¿vale? Yo solo me relaciono con gente que me cae bien. A veces a lo mejor a la primera fallo, entonces no hay segunda, pero que lo sepáis, ¿vale? O sea, y de esto va la autenticidad. Sé transparente y honesto, un poco lo que decíamos, explica cuáles son tus objetivos, comunica tus necesidades. A la gente no le gusta hablar con gente que siempre habla de problemas o siempre habla en negativo. Sé interesante, pues puedes hablar de Mataró, que conoces el ecosistema, que has venido a muchos eventos, que conoces a Jordi, que es un crack. Sé amable, no critiques, evita conflictos, sé creativo. Y después también el último, muy importante, que cumplas las expectativas. Si a alguien le has dicho que le vas a enviar algo mañana, envíaselo. El under promise y over deliver siempre funciona, ¿vale? Entonces, para aquellos que no os hayáis tenido tiempo de preparar el evento o que aún así también estos icebreakers y más creéis que os cuesta, hay atajos, ¿vale? Después de la luz, yo he cofundado BlaBlaNote, que justamente es una empresa que lo que busca es aplicar la tecnología a toda la capa relacional y ayudarte a gestionar y hacer crecer tu network, ¿vale? Entonces, para hablar concretamente hoy aquí, como decía Jordi, hay un QR que tú puedes rellenar y explicas quién eres, explicas tu perfil y explicas un poco cuáles son tus objetivos en este evento. Como mejor lo expliques y como más cariño le pongas, son 5 minutos, no son 50, pues evidentemente detrás hay una capa de IA que mejor te sabrá recomendar, ¿vale? Tan sencillo como esto. ¿Y qué te encuentras? Pues que te recomendará 3 cosas. Por un lado, de la agenda, cuáles creemos que son las charlas que más te interesan, de los stands, cuáles consideramos que son los más interesantes para ti, de los speakers, cuáles creemos que deberías abordar, y además hay icebreakers personalizados, ¿no? Oye, Josep, que yo no tengo gato, ¿qué hago con Food for Show? ¿No? Pues, o cualquier cosa divertida. Y la última, pero como decía Jordi, para esto sí que necesitamos masa crítica, es con todos los asistentes del evento, lo que le llamamos el matchmaking inteligente. Cuantos más participéis, más masa crítica tenemos y más os podremos recomendar personas con los que hacéis match, con la que hacéis match, ¿vale? Y además, en cada una os explicamos por qué creemos que hacéis match y damos una serie de recomendaciones de icebreakers para iniciar la conversación. Si además, veis acá aquí hay un pequeño micro, después de cada encuentro queréis grabar una nota de voz con lo que ha sucedido, con quién os habéis visto, qué stands habéis visitado y demás, al final del evento recibiréis un resumen con todo lo que habéis hecho, con quién habéis contactado y con recomendaciones de siguientes pasos para mantener vuestra red viva y sana, ¿vale? Entonces, volvemos al 1938. Harvard lo tenía claro, que la calidad de las relaciones era muy importante, en mi experiencia personal, sin lugar a dudas. Entonces, aquí hay mucha gente joven, algunos no tan jóvenes, pero no tengo ninguna duda que invertir y empezar a coger el hábito hoy en día de crear vuestra red, cuidarla y hacerla crecer,
va a ser uno de los activos más importantes dentro de unos años que os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos personales y profesionales. Muchas gracias. Josep, ¿lo has pillado esta vez o no? Sí, ya. Ya Josep lo ha entendido, que es BlaBlaNote. Muy bien. ¿Qué tal de tiempo? ¿Me he pasado mucho o no? No, no te preocupes, ya vamos mal de tiempo, Oriol, o sea que ya no viene de 5 minutos que te hayas pasado. No, ha estado muy bien, la verdad, muchas gracias por la charla que nos has hecho. Ahora el público, después de aquí de nosotros, va a ir al coffee break, ¿vale? Que ya están preparando pues toda la comida, etcétera, tal, por lo tanto espero que puedan aplicar lo que has dicho aquí, que ha sido muy interesante. Nada, ya te has presentado tú, te iba a presentar un poquito, ¿vale? Pero bueno, ya has dicho quién eres, qué has hecho, etcétera. Entonces, lo que sí que te quería preguntar un poquito es, vi que el año pasado, a nivel de Holaluz, antes de meternos más en BlaBlaNote, te han renovado como miembro del consejo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco qué hace un miembro del consejo. A ver, es un poco distinto según la compañía, porque Holaluz es una compañía cotizada y como tal, la parte del consejo está muy regulada, ¿vale? Entonces, un miembro del consejo, insisto, según el tipo de compañía, a mí lo que me gusta más pensar cuando pienso en un consejero es, oye, ¿qué retos futuros tiene la compañía? Donde yo a lo mejor como fundador o como equipo directivo no tengo tanta experiencia y a mí me gusta incorporar a alguien que tenga experiencia en este ámbito, en el consejo, para discutir mensual o trimestralmente un poco de estrategia y visión a largo plazo. ¿Vale? Vale. En una compañía como Holaluz, que es una compañía cotizada, la figura más importante del consejo es, o una de las figuras más importantes del consejo son los consejeros independientes, que son los que representan a los accionistas minoritarios de la compañía y defienden sus intereses, ¿vale? Al final, la parte más, te diría, académica del rol del consejo es supervisar y aprobar la estrategia y cambiar al CEO si no está cumpliendo con lo que se espera de él. Vale, ¿Vale? muy Esto bien. sí hablamos de esto. Pero a mí me gusta mucho más pensar la otra, decir, oye, yo como empresa, ¿cuáles son mis retos a futuro? Y voy a incorporar allí a gente que sepa de esto y que me ayude a transicionar hacia allí. Vale. Tú precisamente hablas de esto del cargo de CEO. Tú fuiste CEO de Holaluz hasta 2019, si no recuerdo mal. 2021. 2021, ¿vale? Bueno, tú sabes que... Tú siempre has dicho que es casualidad o no, pero... Cuando tú dejaste de ser CEO, fue cuando empezaron a bajar las acciones. ¿Te han pedido alguna vez que vuelvas a ser CEO de la compañía? No me lo han pedido, no Vale. me lo han pedido. Circunstancial. Sí que es verdad que en el mundo de la energía en los últimos años han habido unas externalidades grandes, ¿no? Encadenamos entre COVID, la guerra de Ucrania que puso el gas por las nubes, la crisis del solar residencial y ahora otra vez todo lo que está pasando en Oriente Medio, no han sido aguas fáciles de navegar y de transitar. Vamos a meternos ya entonces en BlaBlaNote, Venga, ¿de acuerdo? dale. Que es lo que nos trae un poco hoy. Yo recuerdo, tú viniste a Startup Mad ya, viniste al 3er aniversario como speaker y cuando viniste recuerdo que dijiste 2 cosas. Una es que en tu lista de deseos dijiste que querías ser emprendedor en serie. Toma, pues uno, check. Y después dijiste que la última vez que dijiste wow era viendo las cosas que hacía ChatGPT y la IA. ¿En ese momento ya tenías pensado BlaBlaNote? ¿Qué año fue esto, Jordi? Ya no me acuerdo. Enero 2024. O sea, BlaBlaNote ¿O cómo surgió como la idea? tal, o sea, yo no conozco ninguna empresa, ninguna startup que entre lo que naces como idea y cómo vas evolucionando, esto evoluciona mucho, ¿vale? Pero a mí el mundo relacional siempre me ha gustado mucho y esta es la realidad. Entonces sí que la idea surgió de 2 vertientes, te diría. Por una, yo quería un método para organizar mejor mis relaciones, ¿no? Y era el típico que según qué encuentro tenía, porque esto no lo he contado, pero claro, es que el networking muchas veces pasa en ferias, pasa comiendo, pasa desayunando, que no tienes ni un ordenador ni una libreta, ¿no? Porque si es una videocall todo es más fácil, pero pasa en estos entornos, ¿no? Entonces yo era el típico que según qué comida después, pues me hacía un Word o me hacía un Excel y demás para recordar. Todo eso acumula polvo y eso es muy difícil de explotar. Con lo cual yo quería otra manera de empezar a registrar todo esto, ¿no? La agenda de contactos se llena mucho, el LinkedIn se llena muchísimo
Y desgranar el polvo de la paja y gestionar esto es muy difícil, ¿no? Entonces yo quería un sistema que me permitiera gestionar mis contactos de otra manera, que me permitiera ir recordando las interacciones y las cosas que sucedían con ellos, entre otras cosas también porque os he dicho que tengo muy mala memoria, y que después el sistema fuera proactivo y en vez de, y las cosas, oye, que acumulen polvo, porque ya hay un sistema detrás, un cerebro, que es el que va analizando todo esto y me va diciendo qué hacer, ¿vale? Esto por un lado. Y por otro lado, la empresa se llama BlaBlaNote porque la manera más fácil y más rápida de registrar esto es justamente hacer una nota de voz después de esto, ¿no? Porque si yo acabo de comer y hago la nota de voz, primero es muy rápido, es muy ágil y es cuando más me acordaré de todo esto. Pero sí que tenía claro ya por aquel entonces, además, que el input de la voz iba a ir a más, ¿vale? Es decir, que cada vez más nos íbamos a alejar del teclado o como mínimo nos íbamos a acercar a la voz, con lo cual era un campo también que me interesaba mucho analizar y dominar, decir, oye, yo quiero dominar las transcripciones, yo quiero dominar cómo funciona esto, cómo lo proceso, cómo lo estructuro, porque pienso que tanto para BlaBlaNote como para otro sistema esto puede ser interesante. Y en el 2024, después con la luz tuvimos una crisis y por lo tanto también tuve que enfocarme un poco más allí, pero ya empezábamos a hacer con mi socio hablar de ello y los primeros pinitos, pero vamos, no lo tenía claro en el corazón. Aún no era el momento, ¿no? Aún no era el momento. Y un poco también como curiosidad de que dijiste que querías ser emprendedor en serie ya, yo, no sé, siempre tengo la duda de, o sea, Oriol, a ver, algo de dinero has ganado con Holaluz, no nos engañemos. Entonces, ¿por qué no te dijiste, yo qué sé, por ejemplo, comprar campos de pistacho de Josep, ¿no? Y vivir de la rentabilidad y ya está, ¿no? ¿Por qué meterse otra vez en este berenjenal? Primero, no he ganado tanto dinero como para jubilarme. Vale. Punto uno. Punto dos, competir con Josep es muy duro, con lo cual yo buscaría otro negocio. Y punto tres, y más importante, o sea, en la vida necesitamos propósitos. Yo he estado, o sea, porque yo tuve la suerte de que salí de Holaluz, nació mi primera y única hija, y por lo tanto he estado 3 años con una carga de trabajo moderada. Y he estado allí, y ha estado bien. Yo me he movido mucho, he hablado con mucha gente, he sondeado muchas cosas, pero yo necesito propósito. Hay un día que el bricolaje que tienes que hacer en casa, que las cosas pendientes, la lista de cosas pendientes y demás, hay un día que se acaba, Y oye, y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Esto está muy estudiado, Jordi, por eso. La persona que se vende su empresa gana muchísimo dinero y se imagina viajando en velero el resto de su vida, o jugando a golf el resto de su vida. A los 6 o 12 meses, yo te diría, no sé el porcentaje, pero un 90 y alto, vuelven, ¿no? Esto después se lo preguntas a Josep, porque vamos, si yo me he liado, Josep cada día se lía más, ¿no? Pero tener un propósito te mantiene vivo, te mantiene conectado, te hace irte a dormir tarde y es muy divertido, la verdad. Hablando un poco del networking, que es un poco también lo que comentabas tú, ¿no? Y la importancia, yo sí que veo, por ejemplo, ¿no? Nosotros que organizamos encuentros mensuales, que a veces, sobre todo las startups que tienen inversores, ¿no? Es como que ven mal que el emprendedor vaya al evento, porque claro, si está en el evento no está trabajando, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Sobre los inversores en general o sobre...? Puedes decir lo que quieras. Me parece bastante absurdo, la verdad, me parece bastante absurdo. O sea, ya sea solo porque yo creo mucho en la red que puedas generar, ¿no? Yo esto no lo he dicho, pero la primera red que yo considero clave en cómo me ha ido la vida es mi principal red de amigos que salió de la universidad, con lo cual, importantísimo, ¿no? En la época de Holaluz, conectar con otros emprendedores, compartir penas, compartir dificultades, o sea, para mí, clave. En aquella época también hicimos un montón de coaching, buscar o preguntar a otros emprendedores que hayan hecho este proceso de coaching, con lo cual para mí conectar es clave. Entonces, la confianza en la persona se tiene o no se tiene, y si tú confías en alguien, le vas a dejar de hacer lo que sea, y después cada uno también es maduro para saber, oye, qué objetivos tenía, cómo voy y qué está pasando si hay un gap, ¿no? Y aquí es donde tenemos que poner el foco. Controlar lo que haga o deje de hacer un emprendedor, vamos, para mí es un error mayúsculo, ¿no? Si el inversor invierte es porque confía en la persona, y si confía, tiene que dejar de hacer, y el emprendedor tiene que ser suficientemente maduro para decir, oye, yo voy a conseguir esto, estoy consiguiendo esto, vamos a ver y vamos a discutir qué pasa, pero perseguir al emprendedor y pensar que porque has metido dinero tienes derecho a opinar o a hacer, no lo comparto en absoluto. ¿Y BlaBlaNote tiene inversores? 2, yo y mi socio. Vale.
Tú decías inversores externos, ¿eh? Inversores externos, sí. Yo creo que ya lo dije, supongo, en su día, si no, también es un discurso que yo digo mucho. Los inversores salen, y las rondas de financiación salen muchísimo en prensa y tienen una notoriedad excesiva hasta el punto que la gente que está fuera del ecosistema, ¿no?, cree que levantar pasta hasta suena divertido, ¿no? Tener inversores es un mal que tenemos que sufrir los emprendedores, y entenderme, inversores, que a veces es totalmente necesario, ¿no? Pues Josep, si quiere invertir 100 millones de euros en campos de pistachos y no tiene los 100 millones de euros, pues oye, va a tener que buscar inversores. Pero si Josep pudiera hacerlo sin inversores, estoy seguro que lo haría sin inversores. Porque al final un inversor y un emprendedor nacen con objetivos distintos. El emprendedor quiere crear riqueza, quiere solucionar un problema, tiene una visión a largo plazo, y el inversor típicamente tiene una agenda de 5 o 7 años, donde al principio todo fantástico y empieza a llegar los 5 o 7 años, y oye, ¿cómo salgo de aquí, cómo salgo de aquí, cómo salgo de aquí? Con lo cual, es que nacemos para divorciarnos, ¿sabes? Con lo cual, esto no. Pero es verdad que según donde te metas, nos necesitamos mutuamente, ¿vale? Pero las rondas de inversión al final solo son un medio para conseguir un objetivo, y lo importante es el objetivo, ¿no? Y tienen excesiva presencia. Entonces yo empiezo a BlaBlaNote, de momento tengo algo de capacidad y por lo tanto invierto en mi propio proyecto, no me cierro a que entren inversores, prefiero que si entran inversores sea en una fase más madura del proyecto, a más valoración, con un product market fit más claro, y que por lo tanto también pues mi relación con los inversores sea distinta a la que podría ser si les diera entrada ahora. Aparte de este evento, que BlaBlaNote, pues ya sabemos para este evento, para qué sirve, ¿no? Fuera del evento, ¿qué puedo hacer con BlaBlaNote? Venga, así Josep le queda aún más claro, ¿eh? La gracia de BlaBlaNote, y yo creo que uno de los problemas que tienen los eventos, es que todos los eventos intentan tener su app, ¿no? Pero claro, tú como asistente sabes que esa app tiene los días contados, con lo cual te descargas la app lo más tarde posible, interactúas con la app lo mínimo posible, y cuando acaba el evento tú no abres esa app, con suerte, hasta el año siguiente. Como la del Mobile World Congress. Como la del Mobile World Congress, ¿no? Con lo cual, ya sé que a los eventos les hace ilusión tener su app, pero yo creo que es bastante inútil. Entonces, nuestra obsesión o nuestro objetivo es ser la app cross-evento, donde tú ya estás allí trabajando en todo tu mundo relacional, tú ya tienes un perfil creado, entonces simplemente cuando llega el evento pasa lo que estamos haciendo con vosotros, que accedes al modo evento, a todas interactúas con la aplicación como si fuera la aplicación del evento, pero todo lo que has hecho, cuando se acaba el evento, se queda en tu CRM personal y lo puedes seguir trabajando y cultivando. Y para mí esto es bastante diferencial. ¿Los eventos están abiertos de momento a no tener app y trabajar con nosotros? Bueno, yo creo que el problema y el reto lo ven. La clave aquí para nosotros está en darles el mismo o más valor para que lo hagan así, ¿no? Y que también el hecho de que puedan seguir la relación con los asistentes después del evento, pues pienso que es algo relevante, ¿no? Entonces, aquí queda un poco oculto, pero veréis esto, que todo lo que hagáis en el evento, gente con la que contactéis, si hacéis notas de voz y demás, cuando se acaba el evento, pasan a vuestro CRM personal y allí vosotros, si queréis, pues lo seguís cultivando, ¿no? Y esta es parte de la gracia de lo que hacemos con BlaBlaNote. Sin entrar mucho a nivel técnico, pero aquí hay gente también técnica, se ha ido llenando, hay bastante gente ya aquí en el auditorio. ¿Cómo funciona esto a nivel técnico, este matchmaking? Porque dices que aplicáis inteligencia artificial, explícanos un poquito, sin entrar en detalles súper técnicos, Sí, pero... es sencillo. Esto también depende del tamaño del evento, lo hacemos de una manera o de la otra, pero al final... imaginemos que es alguien que accede por primera vez, ¿vale? Que es más sencillo. Nosotros te hacemos un pequeño cuestionario, sobre todo, oye, ¿de qué estás buscando tú? ¿Qué objetivos tienes? ¿Y qué puedes aportar? ¿No? Algo muy clásico, ¿no? Oye, yo quiero fundar una compañía y me falta, ¿no? Y por tanto, ¿qué aporto? Pues tengo la idea, yo he estudiado esto, tengo esta experiencia profesional, no sé qué, y que oye, pues estoy buscando un co-founder técnico, ¿no? Y puede haber alguien técnico que diga, oye, pues yo tengo un background técnico, no sé qué, y estoy buscando proyecto. Lo digo para no caer en el inversor, startup inversor, que también sería muy típico, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que hace con inteligencia artificial y también con modelos estadísticos, con las dos cosas es cruzar. Entonces, cuanto más rico es el modelo, y por eso digo que si ya utilizas el CRM personal y por lo tanto ya has cargado toda la información de LinkedIn, ya sabemos con quién te relacionas, con qué frecuencia y demás, y esto es mucho más rico, mejor te podemos recomendar con los algoritmos de inteligencia artificial. Y como más eventos vas y más feedback nos das de cómo te recomendamos, también, ¿vale? Entonces,
Funciona así. Cuando el evento es un poco pequeño, levantamos un bot para cada usuario, los bots hablan entre ellos, se van descartando, van aceptando, y entonces con esto cerramos. Cuando el evento es un mobile que son 100.000 personas, sería matar moscas a cañonazos, y allí tiramos un poco más de algoritmia y un poco menos de bots, como mínimo para el fine tuning, creamos clusters que creemos que se pueden encontrar, y allí arrancamos el servicio de bots. A nivel de IA, siguiendo que estamos en el Tech Summit AI Revolution en este año, ¿qué herramientas de IA usa Oriol en su día a día y qué herramientas no pueden faltarle a un emprendedor o emprendedora o a alguien que tenga un negocio? O sea, yo te diría que como curiosidad, yo las voy usando todas, sería exagerado porque es imposible además del volumen. Las que utilizo a diario, Claude, ChatGPT y Notebook-LM. Estas son las que utilizo a diario y después... ¿Y para qué las usas? Para todo. O sea, Vale. pero es que para todo. O sea, incluso, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, pero yo no soy técnico. Pero ya la relación, mi socio sí que es programador con muchos años de experiencia, pero incluso ya la relación con él cambia mucho, porque yo no le presento ideas, yo le presento prototipos, y prototipos que muchas veces son funcionales y que él, como mínimo una parte, muchas veces la puede reaprovechar para seguir construyendo el producto. Pero la utilizo, me curro muchísimo los prompts, ¿no? Y esto para mí es uno de los grandes aprendizajes. Es muy chorra, pero que os acordéis que la IA está pensada para darte siempre una respuesta, siempre. Que sea la que tú estás buscando o no, dependerá de cómo tú le preguntes, ¿no? Entonces tú puedes venir aquí, ¿no? Un poco también diciéndolo del perfil, oye, busco un inversor, dime qué inversores hay, o puedes decirle, oye, tengo un negocio B2B, que estoy en fase seed, que está atacando estos sectores, que está atacando estas nacionalidades, que somos dos, que ya tenemos revenue, que no tenemos revenue, ahora dime inversores que cumplan con esto, con esto, con esto. Pues la respuesta de la IA va a ser totalmente distinta, ¿no? Entonces, saber y acordarnos que la IA está preparada siempre para dar una respuesta. Y ya no es aquello también que decíamos, no, hay que ser un prompt engineer, hay que saber cómo preguntar exactamente, oye, imagínate que eres un experto inversor. Yo discrepo un poco más, pero desde luego que shit in, shit out, y que como mejor estructures tus prompts, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, interactuando a diario con Claude y con ChatGPT, guardando toda la información en Notebook-LM, conectando todas las aplicaciones. Por cierto, otra cosa que no os he dicho, pero también BlaBlaNote, a través de la tecnología MCP, que se llama, está conectado tanto con ChatGPT como, de hecho, con cualquier LLM. Y esto significa que todo lo que creas pues acaba siendo tu repositorio relacional que puedes explotar, conectar y explotar desde cualquier IA. Bueno, pues ahí queda esa recomendación para todo el mundo. Última pregunta, Oriol, antes de irnos al coffee break y que todo el mundo pueda empezar a conectar. Vamos. ¿Qué nos espera de Oriol y de BlaBlaNote en los próximos meses? ¿Qué os espera? Pues bueno, yo espero cada vez más estar en más eventos. Muchas gracias a ti por confiar en nosotros en Startup Mat. Ahora mismo en la mayoría de eventos entramos como feature de matchmaking y no tanto como aplicación para el evento, aunque como hacemos con vosotros estamos preparados para ello, porque es la manera más fácil que tenemos, ¿no? Entonces, también otra cosa para mí importante, ¿qué buscamos para los próximos meses? Por supuesto, clientes, pero yo también te diría colaboraciones, ¿no? Vivimos un momento, Jordi, hostia, a una velocidad vertiginosa, ¿no? Que hay días que te levantas y da un poco de miedo, la verdad, ¿no? Porque yo creo que yo y cualquiera que se dedique a algo donde la IA y estés creando datos y demás, te levantas pensando, ¿y esto que hago yo? ¿Lo puede hacer ChatGPT mañana? Entonces, cuanto más interconectado esté, cuantos más datos generes y cuantas más colaboraciones arranques, y ahí quería llegar, ¿no? No solo en clientes, sino en colaboraciones, ¿con qué otras empresas nos podemos asociar y nos podemos vincular porque tenemos estrategias comerciales parecidas, porque somos complementarios, porque aprendemos los unos de los otros? Pues pienso que ahora mismo esto es uno de los métodos también que genera defensibilidad y que te ayuda a acelerar más en el go-to-market, que yo creo que es muy importante, porque en los próximos 12, 24, 36 meses, ahora hay clarísimamente una ventana de oportunidad. Yo no digo que se cierre, pero va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Los que estamos aquí no tenemos ni puñetera idea, ¿no? O sea, si la bola de cristal hace 5 años era difícil, ahora ya es complicadísimo, ¿no? Con lo cual, oye, acuerdos comerciales y colaboraciones en distintos ámbitos, totalmente abierto a todo el feedback que tengáis, a gente que lo quiera probar, que quiera coger este hábito, optimismo a saco, perseverancia
y hablando a tope. Te veremos ahora en el networking, estarás allí. Allí estaré, yo estaré hasta después de comer, con lo cual cualquiera que quiera hablar de networking o de lo que sea, de Holaluz, últimamente hablo menos, si tenéis alguna curiosidad también la podemos hablar, pero sobre todo de networking y de cómo potenciarlo y de qué hacer, pues estaré encantado de hablar con vosotros y comentarlo. Muy bien, pues muchas gracias Uriol por estar hoy aquí. Un fuerte aplauso para él, para Uriol Vila.